Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Gritos y Susurros, Experiencias Intempestivas de 38 Mujeres. Espero que les esté gustando y que me dejen algún comentario. Y el día de hoy vamos a leer el relato de Jacqueline Pechard. Jacqueline Pechard, mi vida como consejera electoral. Hablar de mi vida como consejera del Instituto Federal Electoral, IFE, es relatar una experiencia que estuvo marcada sobre todo por la fortuna de coincidir con colegas que compartíamos principios y convicciones básicos, la fortuna de trabajar en una institución pública con un diseño moderno, en la que no había lugar para decisiones unipersonales, sino siempre surgidas de la construcción de acuerdos, la fortuna también de ocupar ese cargo en una coyuntura marcada por grandes expectativas sociales sobre la democratización del país. El IFE preparó el terreno para que el voto contara, y se contara. Los ciudadanos decidieron los resultados que, por fortuna, también ayudaron a afianzar la confianza en la autoridad electoral. Ese fue el periodo en el que fui consejera electoral. Cuando el 29 de octubre de 1996 recibí una llamada del entonces secretario de Gobernación Emilio Chaifet para preguntarme si estaba dispuesta a ser consejera electoral del IFE en la medida en que los 4 partidos con representación en el Congreso apoyaban mi candidatura. No tuve realmente tiempo para meditar mi respuesta, la oferta era clara y la decisión tenía que ser inmediata porque el 31 de octubre había que tomar posesión del cargo, debido a que el proceso electoral de 1997 había ya iniciado. Yo sabía por la prensa que mi nombre se manejaba dentro de las listas de candidatos, compuestas sobre todo de académicos, porque ese era el perfil que ofrecía credibilidad a los distintos grupos políticos en ese momento. Empero carecía de cualquier otra información sobre las negociaciones que se estaban llevando a cabo entre los partidos políticos y el gobierno respecto de la selección de los futuros consejeros electorales. Sabía, sí, que el IFE era una institución que había nacido para responder a la terrible desconfianza que existía sobre la organización electoral y que las elecciones presidenciales previas de 1994 habían sido reconocidas tanto por externos como por nacionales como limpias y transparentes, pero como profundamente inequitativas, es decir, había un camino andado, pero existían rutas nuevas por transitar. En esta coyuntura, unas semanas antes del nombramiento, platiqué con José Woldenberg, consejero ciudadano saliente, sobre la posibilidad de que fuera nombrada consejera, y su entusiasta relato sobre su experiencia en el IFE jugó un papel importante en mi decisión, cuando finalmente fui propuesta. Estaba al tanto también de que en el mes de agosto se había aprobado una reforma constitucional en materia electoral que por primera vez había contado con el aval de todos los partidos y que había reestructurado a los órganos electorales para privilegiar su autonomía y su función técnica especializada, y para poner en el centro de la organización electoral el tema de la equidad. Dicho de otra manera, la oportunidad que se me presentaba era la de incorporarme como miembro del máximo órgano de dirección de una institución que estaba ya jurídicamente proyectada para ser un ancla de la democratización electoral en nuestro país. Era una coyuntura excitante, porque prácticamente todas las apuestas para el avance democrático estaban puestas en los cambios en el IFE. Mi experiencia profesional anterior había sido solo académica, aunque participaba como analista política y con mucha frecuencia ello permitió tener algún contacto con líderes de los distintos partidos políticos. Sin embargo, nunca antes había aceptado propuestas para trabajar en el sector público. El trabajo de funcionario público no había estado en el horizonte de mis aspiraciones, pero en el caso del IFE era distinto, por tratarse de una institución de Estado, pero no de gobierno, por la misión que tenía encomendada y por los avances que en términos de confianza ciudadana había alcanzado, gracias en buena medida a que la convulsionada coyuntura política de 1994 había colocado al gobierno ante la urgencia de garantizar elecciones limpias y confiables. Debo reconocer que en ese momento no sabía quiénes serían mis compañeros de trabajo y además el nombramiento del consejero presidente no se resolvió sino hasta el día siguiente. Mi decisión estuvo cifrada entonces especialmente en el perfil de la institución a la que me incorporaría y en el hecho de que nuestro nombramiento contaba con el consenso de todos los partidos. Era como ser el producto de un amplio pacto político, lo cual no es un dato frecuente en nuestro país. Haber sido seleccionada significó para mí una gran distinción,
y eso me provocó más ilusión que angustia, porque lo que tenía enfrente era la posibilidad de ver de cerca y en la práctica procesos electorales que habían sido durante cerca de 10 años uno de mis objetos consentidos de estudio. Además, la posibilidad de que mis reflexiones y consideraciones pudieran tener consecuencias prácticas e inmediatas era otro de los grandes atractivos del cargo de consejera. Finalmente, el cargo era de dirección institucional y no conllevaba la responsabilidad de manejar recursos, es decir, la carga administrativa era cercana a cero. Quizás todo el conjunto de expectativas positivas y desde luego la precipitación con la que tuvimos que responder a la oferta actuaron en contra de la posibilidad a meditar detenidamente sobre la responsabilidad que estaba asumiendo. Ahora sé que una reflexión más acuciosa me hubiera conducido a la misma decisión. Cuando el día previo a nuestra toma de posesión tuve ya el panorama completo de quienes conformaríamos el Consejo General, caí en la cuenta de que la gran mayoría de los consejeros, 8 de 9, proveníamos de la academia y aunque casi todos eran más jóvenes que yo, todos teníamos un cierto reconocimiento universitario. Ciertamente el hecho de que el consejero presidente fuera José Woldenberg, antiguo colega mío de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, reconocido por su militancia previa en las filas sindicales y partidarias de la izquierda, y además ex consejero ciudadano del IFE, me dio una enorme tranquilidad y seguridad por la experiencia que tenía, pero sobre todo porque sabía muy bien que ese cargo significaba para él un objetivo en sí mismo y no un escalón para acceder a futuras posiciones políticas. Sé que no me equivoqué. Una vez tomada mi decisión, lo que resultó sorprendente fue la sorpresa de mis colegas de El Colegio de México a la solicitud de licencia que hicimos los 4 investigadores que habíamos sido nombrados consejeros electorales. El claustro de directores nos señaló sus reservas sobre nuestra salida de la vida académica y la posibilidad de que nuestro regreso estuviera marcado por el fracaso político. Había ejemplos anteriores en ese sentido. En todo caso, mientras algunos de mis colegas renunciaron en ese momento, yo reclamé mi derecho a una licencia por los 2 años a que estatutariamente teníamos derecho. Vencido ese plazo y después de 2 años en el IFE, no dudé en presentar mi renuncia a dicha institución académica para así poder concluir mi compromiso como consejera electoral. Un reto intelectual y político. El hecho de que nuestro ingreso al IFE se diera con un proceso electoral ya en marcha nos obligó a adentrarnos de lleno en las tareas de organización de los comicios que gracias a sus plazos fatales dejan poco lugar para ocurrencias y distracciones. Los calendarios de un proceso electoral son un incentivo para la adecuada programación del trabajo y para dejar postergadas posibles desavenencias o fricciones entre los consejeros o entre nosotros y el cuerpo directivo. Justamente por el origen común de los consejeros electorales, las deliberaciones, tanto públicas como privadas, estaban siempre motivadas por un reto intelectual, es decir, por ver quién hacía las mejores propuestas, las intervenciones más inteligentes y atinadas a partir de la lectura e interpretación de una ley nueva, que además dotaba de facultades directivas adicionales a los consejeros electorales, entre otras, las de tener el derecho exclusivo al voto en el Consejo General del Instituto y de tener la encomienda no solo de vigilar, sino de determinar las directrices para todas las áreas que desarrolla el IFE a través del trabajo en comisiones del Consejo General. Dicho de otra manera, a pesar de que los representantes de los partidos políticos nacionales concurren al Consejo General, solo tienen derecho a voz, por lo que toda la responsabilidad de las decisiones recae en los consejeros electorales. Así, aunque la opinión de los partidos es muy importante y un referente indispensable, la elaboración de los proyectos de acuerdo y de los dictámenes que las comisiones de trabajo elevaban al Consejo General dependían fundamentalmente de la solidez de los argumentos jurídicos en los que se fundaran y las orientaciones al respecto las determinábamos los consejeros electorales. Digamos que la mecánica era primero trabajar los acuerdos entre nosotros a partir del análisis jurídico y solo después tratar de convencer a los partidos de nuestra interpretación legal. Estoy convencida de que, aunque yo conocía la evolución de la legislatura electoral en México y por lo tanto me sentía preparada para trabajar con ella, hay un abismo entre conocerla y aplicarla, porque las normas siempre ofrecen varias interpretaciones posibles. Y si uno se equivoca al estudiarlas, en el caso de una función pública, la falla no solo le afecta al autor,
sino que tiene repercusiones políticas inmediatas, conocimientos de ramas afines al derecho, de sus principios fundamentales e incluso del lenguaje técnico específico de la disciplina. Esto no lo tenía claro al llegar al IFE, porque entendía que íbamos a conformar un órgano básicamente vigilante y garante de transparencia e imparcialidad. Fue por esa razón que, al contratar a los 4 asesores a que teníamos derecho los consejeros electorales, opté por 2 politólogos, un historiador y solo un abogado de formación. Un año después, incorporé a mi equipo otro abogado en lugar de uno de los politólogos, porque ya tenía claro que mi mayor debilidad era mi falta de formación jurídica. A pesar de que la dirección colegiada del IFE permite el intercambio de puntos de vista y experiencia, mi falta de formación jurídica, que en la vida académica no había significado una desventaja, sí lo fue en las primeras etapas como consejera electoral. Requería mucho más tiempo que mis colegas, que sí contaban con alguna formación jurídica, para comprender los alcances de las diferentes normas y las consecuencias de optar por uno u otro significado del contenido de la ley. A veces no alcanzaba a cubrir las lagunas de conocimiento antes de las reuniones públicas del Consejo en las que dichos asuntos debían discutirse. No contar con un conocimiento bien asimilado me producía una gran inseguridad, sobre todo en un órgano colegiado en donde no se pueden prever los distintos planteamientos que se presentan. Además, los argumentos de los partidos políticos siempre en defensa de sus propios intereses, pero planteados desde lecturas jurídicas, hacían doblemente necesario contar con dicha preparación técnica. Con el tiempo fui aprendiendo las bondades de no tener una formación jurídica, sino una sociológica, para desde ahí leer y analizar la legislación. Ello me permitía acercarme a los temas con una perspectiva distinta al estrictamente formalista del derecho, es decir, con una suerte de mirada más fresca y por lo tanto menos rígida. Sin embargo, nuestra formación académica hacía, en todo momento, que todas las discusiones tuvieran un buen nivel argumentativo. Debo reconocer que ya en los últimos años, en el IFE, el aprendizaje que alcancé sobre el lenguaje y el significado de las disposiciones jurídicas hizo que mi trabajo como consejera fuera cada vez más placentero y relajado, sin que nunca perdiera el interés debido al reto que cada día, en proceso electoral y fuera de él, nos planteaba. A lo largo de los 7 años en el IFE, el trabajo nunca se hizo rutinario, debido a que siempre se presentaron problemas o asuntos nuevos que reclamaban nuestra atención y máximo ingenio. El reto más importante al que me enfrenté durante el primer año de mi trabajo en el IFE fue cómo defender y al mismo tiempo fortalecer su estructura y operación, tratándose de una institución joven con escasos 6 años de vida, que se había confeccionado desde el gobierno con el objetivo claro de lograr que la organización de las elecciones fuera transparente. Para dar credibilidad al padrón electoral existían complicadas medidas de seguridad y lo mismo sucedía con la logística para la jornada electoral, y para operar todo ello existía un incipiente cuerpo de profesionales que ya se había aprobado en 2 elecciones anteriores, pero que debía ser reencausado para que respondiera, ya no a la dirección del gobierno, sino a la de una institución plenamente autónoma. La disyuntiva estaba entre aprovechar la experiencia acumulada y asegurar mecanismos y procedimientos para poco a poco ir afianzando la adhesión del personal directivo del IFE a los nuevos principios rectores de la institución, o bien impulsar una más o menos drástica reestructuración de la planta directiva en las 32 entidades federativas y 300 distritos electorales, sometiéndola a una evaluación que partiera de las opiniones de los partidos políticos. Muy pronto me percaté de que una parte de mis colegas desconfiaba de entrada de la estructura operativa y estaban dispuestos a denunciar y destituir a aquellos funcionarios sobre los que tuvieran cualquier tipo de dudas derivadas del hecho de haber tenido vínculos con el gobierno. Tal afirmación me parecía absurda y desproporcionada, porque en lo personal no participaba de las fobias hacia funcionarios surgidos del viejo esquema de selección burocrática. Yo solo desconfiaría de quienes en el curso de su desempeño no se ciñeran a las nuevas reglas de la institución. Finalmente resolvimos darnos un plazo para analizar con detenimiento las trayectorias de los funcionarios impugnados por los partidos de oposición y solo entonces buscaríamos su separación del IFE. Debo reconocer que mi natural confianza en la buena fe de las personas y sobre todo en la racionalidad de los argumentos hizo que necesitara tiempo para tomar conciencia de que el hecho de que nuestra función pública fuera además de técnico-jurídica, política, la convertía de hecho en un terreno fértil para el despliegue de ambiciones personales de poder. Pequé de cierta ingenuidad
Es cierto porque, en mi opinión, al ser casi todos académicos, lo que estaba en juego en el ejercicio público era nuestro prestigio profesional y nuestra autoridad moral, no el acomodo dentro de alguna de las fuerzas políticas. Mi error fue pensar que porque teníamos trayectorias semejantes, compartiríamos aspiraciones y móviles políticos. El hecho de que el activo más fuerte de los consejeros electorales fuera su autoridad intelectual me daba una relativa tranquilidad. Sin embargo, al poco tiempo me di cuenta de que un órgano colegiado de pares, en el que cada uno vale un voto y en el que las decisiones se toman por consenso o por mayoría, obliga a que en cada caso se trabaje para forjar los acuerdos necesarios. En esas situaciones ser extrovertido, agresivo, arrojado y hasta beligerante ofrece mejores rendimientos. De nueva cuenta, mi carácter poco efusivo y en cierta medida mi timidez sirvieron más para equilibrar, para tender puentes, para acercar posiciones extremas, que para erigirme en cabeza de un grupo o para liderear. Desde luego que me hubiera gustado tener esas dotes, pero sé que no son las mías. Aunque mi experiencia política se reducía a mi participación en asambleas y órganos colegiados universitarios, siempre he tenido gran respeto por la actividad política, en la medida que permite elaborar fórmulas de entendimiento entre posiciones diversas e incluso contrapuestas, y porque reclama de la mayor creatividad y sensibilidad, que en mi opinión son de las expresiones más nítidas de la inteligencia humana. Por ello mismo, cuando en privado llegábamos a algún acuerdo, yo consideraba que había palabra empeñada y además en un órgano de dirección de una institución tan compleja como el IFE. Ese tipo de principios se convertían en elementos de certeza y de eficiencia en la conducción. No siempre encontré retroalimentación en este terreno, porque las cartas bajo la manga suelen verse más como un engaño, como un signo de audacia política, lo cual no solo es altamente valorado en nuestro país, sino que con frecuencia tiene resultados positivos para quienes juegan así, porque les da un espacio adicional de maniobra. Otro factor que marcó mi ejercicio y mis relaciones dentro del grupo de consejeros electorales fue, sin duda, mi natural coincidencia de las posiciones del consejero presidente, fincadas no solamente en experiencias anteriores compartidas y en una relación amistosa, sino en una convicción recreada sobre lo equilibrado y pertinente de su visión institucional. Esta circunstancia hizo que dentro del IFE se me identificara como aliada de Woldenberg, lo cual para mí tenía consecuencias no siempre positivas. Por un lado, se me consideraba como prácticamente un voto cautivo, por lo que ya no había que esperar a que explicara mi posición y presentara mis argumentos, pero por otro, eso significaba que yo asumía una posición nítida frente a los problemas que enfrentaba la institución. En situaciones de fuerte polarización de las opiniones, mi postura fue siempre la de mayor seguridad jurídica. El temor a tener una posición desdibujada se fue despejando con el tiempo. La pluralidad dentro del Consejo General requería que cada posición contara con los mejores argumentos para reforzar las decisiones que ahí se tomaran. Si mi posición podía adivinarse, el reto era aportar argumentos sólidos y creativos para defenderla. Mucho se me ha preguntado sobre mi experiencia como la única mujer del grupo de consejeros electorales y siempre he dicho que ello me colocaba inevitablemente en desventaja, aunque de ninguna manera en situación incómoda. Es más, en ocasiones lo vivía como un privilegio, como una exclusividad. Por ser la diferente, ahora pienso que pude haber explotado más esa circunstancia, desplegando esa capacidad de manipulación que se nos atribuye a las mujeres, pero tampoco en mi estilo. Puedo afirmar que siempre estuve donde tenía que estar. Nunca permití que se me presionara para votar, en cierto sentido por estar en situación de franca minoría de género, pero muchos encuentros y acercamientos se desarrollaban en clave masculina, es decir, en lugares, tiempos y formas definidos por dichos códigos a los que no era convocada. Debo agregar que experimenté formas muy sofisticadas del machismo, o sea, aquellas que no tienen una intencionalidad, o de las que no se está consciente, ni mucho menos se presume, pero que no por ello son menos evidentes. Mi broma recurrente en el IFE era que para que se me oyera tenía que repetir las cosas varias veces, o tener la fortuna de que alguno de mis colegas retomara mi asunto, por supuesto sin reconocer que era de mi autoría, para que se me tomara en consideración. Me queda claro que sin necesidad de forzar mi carácter un número más equilibrado en cuanto a género, en la composición de los consejeros electorales habría neutralizado ese tipo de inclinaciones culturalmente establecidas.
Esa consideración se ha socializado y hoy el actual grupo de consejeros electorales cuenta con una tercera parte de mujeres. No puedo negar que todo esto de la singularidad de género tenía fuertes compensaciones, pues en los momentos de mayor tensión o de máximo júbilo, que fueron siempre los de mayor cohesión interna, yo era invariablemente la que mayores muestras de afecto recibía. El sentimiento de pertenencia y de solidaridad que aflora en esas ocasiones suele expresarse en la piel y en ese campo siempre estuve en situación ventajosa. Un relevo accidentado. El último año de trabajo en el IFE fue particularmente intenso, lleno de tensiones, pero sobre todo de satisfacciones, en medio de la organización de un proceso electoral complicado, en vista de lo que estaba en juego para los partidos, pero muy poco atractivo para los ciudadanos. El Consejo General tuvo que resolver los casos de los dos escándalos sobre recursos ilegales de campaña, los popularmente llamados Pemex Gate y Amigos de Fox. Estos asuntos fueron sin duda los que nos enfrentaron a un mayor número de presiones, tanto de parte de las propias representaciones de los partidos políticos involucrados, como del Tribunal de la Opinión Pública, siempre dispuesto a buscar intenciones políticas detrás de cada circunstancia por la que atravesaban los procesos de investigación. El propósito común de resolver ambos casos durante nuestra gestión, en la medida de lo posible, fue un factor enormemente cohesionador para el grupo de consejeros, aunque con honrosas excepciones. Pelear frente a los obstáculos que se nos presentaron en todos los espacios jurídicos posibles y defender incluso públicamente nuestro derecho a contar con los instrumentos necesarios para poder identificar las infracciones cometidas. Nos permitió experimentar un auténtico sentimiento de cuerpo, de fuerte identificación con el IFE, que al final nos dio la fortaleza para enfrentar las críticas de uno y otro lado, de quienes consideraban que las sanciones eran demasiado elevadas, así como de quienes reclamaban penalidades mayores, aunque nuestro relevo fue un tanto accidentado, producto de un proceso de negociación apegado a la ley, pero políticamente inadecuado porque se resolvió en el último momento, con bastantes tropezones y en medio del rechazo abierto de la tercera fuerza política y de dos partidos más. Personalmente el balance fue positivo. Unas semanas antes del nombramiento de los nuevos consejeros electorales, se planteó la posibilidad de que una parte de nosotros repitiera en el encargo, y mi nombre estuvo en esa lista, y ello fue una muestra palpable de reconocimiento hacia mi trabajo. Entre los claros y los oscuros de mi vida en el IFE, puedo decir hoy, todavía sin nostalgia, que privaron los momentos del encuentro, del intercambio fructífero, de la colaboración inteligente. No puedo más que agradecerle a la vida la gran oportunidad que me ofreció. ¿Qué les pareció la historia del día de hoy de este libro, Gritos y Susurros? La coordinadora es Denise Dresser. Espero que me dejen sus comentarios. Muchas gracias por escuchar.